A partir de Caín y Abel y sus hermanos Awan, Set y Azura, la descendencia fue posible por lo que hoy llamaríamos incesto. Los varones elegían entre cada una de sus hermanas para procrear. Contando desde Adán, Enoc nació fruto de la 7ª generación, y sus padres fueron Jared y Baraka. Enoc habría vivido en torno al año 2000 a.C., justo en la época en que la Biblia dice que los vigilantes o custodios del Señor descendieron a la tierra para mantener relaciones lujuriosas con las hijas de los hombres. En los días de Jared, mi padre, transgredieron los ángeles la palabra del Señor. He aquí que pecaron, transgredieron la ley del Señor, la cambiaron para ir con mujeres y pecar con ellas. Enoc es uno de los personajes históricos más intrigantes. Era conocido como el hombre que no murió, sino que fue arrebatado y elevado a los cielos por el carro del Espíritu. Enoc, cuyo significado es el iniciado, fue el padre de Matusalén, y por tanto era el bisabuelo de Noé. Existen 4 libros de Enoc, en donde el patriarca antediluviano relata sus experiencias como un elegido por Dios para hacerlo conocedor de sus secretos. Libro de Enoc, libro eslavo de Enoc, libro de los secretos de Enoc y Enoc copto. La descripción que hace Enoc de su ascenso a los cielos constituye uno de los relatos más ricos y reveladores que existen en el mundo antiguo, y que nos ofrecen más datos sobre la naturaleza de estas entidades. El libro de Enoc fue excluido de la compilación bíblica, ya que los jerarcas de la Iglesia Católica sentenciaron que su libro no fue revelado por Dios. Solo la Iglesia abisina en Etiopía lo incluyó en su Antiguo Testamento. Enoc estaba durmiendo en su cama cuando recibió la visita de 2 seres a los que describe como hombres enormes, quienes le llaman por su nombre y le piden que les acompañe para ascender a los cielos. He aquí que se me aparecieron 2 hombres tremendamente altos, tanto así que no había visto nada semejante en la tierra. Sus rostros brillaban como el sol, sus ojos también eran como luz ardiente, y de sus labios salía fuego surgiendo con la ropa, y el canto de diversos tipos en apariencia púrpura. Sus alas brillaban más que el oro, sus manos más blancas que la nieve. Los ángeles le dicen a Enoc que deje una nota para sus hijos antes de partir, para que no lo busquen en ningún lugar y esperen a que el Señor lo traiga de regreso. Y así lo dejó escrito para que sus hijos Matusalén, Regim y Caldad no sufrieran durante su ausencia. Enoc cuenta cómo 2 ángeles le hacen subir al carro del Espíritu y lo describe como estar a bordo de un palacio capaz de surcar los cielos. Pero luego este carro lo traslada hacia otro lugar mucho más majestuoso, al que Enoc llama el cielo de los cielos, lo que podríamos entender como que una nave lo llevó hacia otra nave mayor, una nodriza, a la cual describe como llena de luz por todas partes. Él trasladó mi espíritu dentro del cielo de los cielos, y vi que ahí había una edificación de cristal, y entre esos cristales lenguas de fuego vivo. Mi espíritu vio un círculo que rodeaba de fuego esta edificación, y en sus 4 esquinas había fuentes de fuego vivo. Enoc deja claro que un círculo de fuego envuelve toda la edificación. ¿Está acaso refiriéndose a un poderoso campo magnético que envuelve la nave nodriza? Cuando Enoc entró en aquel complejo acristalado, describió un suelo embaldosado de placas de vidrio por donde se reflejaban estrellas y planetas moviéndose bajo sus pies conforme se movía la estructura volante.
A medida que avanza el relato, Enoc da a entender que aquella nave asciende hasta alejarse cada vez más de la Tierra, ya que habla de un primer cielo, un segundo cielo, y así sucesivamente. Es posible que Enoc estuviera presenciando las diferentes capas de la atmósfera terrestre hasta traspasar más allá de la exosfera. El hombre intenta explicar en su limitado lenguaje lo que uno de nuestros astronautas actuales estaría viendo en un viaje hacia el espacio. Yo vi un fuego ardiente y más allá de esas montañas está una región donde termina la gran tierra y ahí culminan los cielos. Luego me fue mostrado un profundo abismo entre columnas de fuego celeste, y vi en él columnas de fuego que descendían al fondo, y cuya altura y profundidad eran inconmensurables. Y más allá de este abismo vi un sitio sobre el cual no se extendía el firmamento, bajo el cual no había tampoco cimientos de la tierra, sobre el que no había ni agua ni pájaros, sino que era un lugar desierto y terrible. Allí vi 7 estrellas parecidas a grandes montañas, que ardían, y cuando pregunté sobre esto, el ángel me dijo: este sitio es el final del cielo y de la tierra, ha llegado a ser la prisión de las estrellas y de los poderes del cielo. Enoc penetró en estancias plagadas de árboles frutales y manantiales que daban miel, vino, leche y aceite, un lugar que le dejó maravillado. Vio a 200 ángeles en su interior. Uno de los ángeles le contó que aquel lugar estaba reservado para los justos y los que servían al Señor. Pero entonces Enoc pasó del júbilo al terror, al penetrar en estancias infernales donde vio ángeles padeciendo las más espantosas torturas. Desde allí pasé a otro lugar más terrible que el anterior, y vi algo horrible. Había allá un gran fuego ardiendo y flameando, y el lugar tenía grietas hasta el abismo, llenas de columnas descendentes de fuego, pero no pude ver ni sus dimensiones ni su magnitud, ni haría conjeturas. Entonces dije: qué espantoso y terrible es mirar este lugar. Contestándome Uriel, el vigilante y el santo, que estaba conmigo, me dijo: Enoc, ¿por qué estás tan atemorizado y espantado? Le respondí: es por este lugar terrible y por el espectáculo del sufrimiento. Y él me dijo: este sitio es la prisión de los ángeles, y aquí estarán prisioneros por siempre. Enoc preguntó qué habían hecho para merecer ese castigo. La respuesta fue: haber desobedecido las órdenes del Señor por haber revelado secretos al hombre. Estos son los vigilantes que descendieron sobre la tierra y le revelaron a los humanos lo que era secreto y los indujeron a pecar. Luego le citan el nombre de algunos de esos ángeles rebeldes. El nombre del cuarto es Panamuel. Este mostró a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce y les reveló todos los secretos de su sabiduría. Les enseñó a los humanos a escribir con tinta y papiros, y son muchos los que se han descarriado a causa de ello, desde el comienzo hasta este día. Porque los hombres no han sido traídos al mundo con el propósito de afianzar su creencia en la tinta y el papel. Aquí tenemos una revelación importante. Los ángeles no son castigados por aparearse con las mujeres terrestres, sino por revelarles conocimientos y secretos divinos solo accesibles a los dioses. Lo cual significa que no todas estas entidades mantienen la misma visión hacia el hombre. Se distingue, pues, que una deidad mayor prohíbe el conocimiento al hombre para esclavizarlo bajo su tiranía, pero sus súbditos se rebelan contra sus planes y son castigados. Con tantas visiones intensas e incapaz de asimilar todo aquello, Enoc sufre un shock y se desploma exhausto. Entonces aparece el arcángel Gabriel, que le ayuda a levantarse de nuevo y le conduce ante la presencia del Señor, con quien mantiene un largo diálogo. Y el Señor me convocó y me dijo: Enoc, siéntate a mi derecha con Gabriel. Y yo me incliné en reverencia ante el Señor, y el Señor me dijo: amado Enoc, todo lo que ves, todas las cosas que están de pie, te digo, incluso antes del principio, todo lo he creado desde el no ser, y las cosas visibles de lo invisible.
Escucha, Enoc, estas mis palabras. Ni a mis ángeles les he contado mi secreto, ni les he contado su origen, ni mi dimensión infinita, ni han entendido ellos mi creación, la cual te cuento a ti hoy. El Señor prohíbe el conocimiento al hombre y castiga a aquellos que lo revelan. Sin embargo, encomienda a sus ángeles para que Enoc sea instruido en la escritura y las ciencias celestes. Por lo tanto, este Dios prohíbe ciertos conocimientos, pero otorga a Enoc aquellos que a él le interesan, movido por unos propósitos que solo hoy entenderíamos como un movimiento de marketing. Enoc aprende a escribir y el Señor le pide que muestre al mundo lo que ha visto y lo que se le ha dictado. Desciende a la tierra y dile a tus hijos todo lo que yo te he dicho y todo lo que tú has visto. Entrégale a ellos los libros manuscritos y ellos los leerán y me conocerán como el creador de todas las cosas, y ellos entenderán que no hay más Dios que yo. Entonces el Señor le dice a Enoc que va a regresarlo a la tierra y le da un plazo de 30 días para que instruya a sus hijos y dé a conocer sus escritos y el mensaje de Dios. Pasado ese tiempo, Enoc será llevado al cielo para no regresar jamás. Cuando Enoc es devuelto a su casa, compila todo lo aprendido y se convierte en un patriarca del saber. Este fue el primero del género humano nacido sobre la tierra que aprendió la escritura, la doctrina y la sabiduría y escribió en un libro las señales del cielo, según el orden de sus meses, para que conocieran los hombres las estaciones de los años, según su orden, por sus meses. Él fue el primero que escribió una revelación y dio testimonio al género humano en la estirpe terrenal. Enoc cita incluso el nombre del ángel que le instruye, porque los signos, los tiempos, los años y los días me los mostró Uriel, el vigilante a quien el Señor de Gloria ha encargado de todas las luminarias del cielo y en el mundo, para que reinen sobre la faz del cielo, sean vistas desde la tierra y sean las guías del día y de la noche, así el sol, la luna, las estrellas y todas las criaturas auxiliares que recorren sus órbitas en los carros del cielo. Conforme pasaban los días, Enoc era instruido por un ángel para transcribir toda la información que fluía a través de una tablilla celestial, un artefacto tecnológico con un poder asombroso capaz de calcular eventos futuros, algo que solo hoy podríamos entender como una computadora cuántica, capaz de pronosticar líneas espaciotemporales de probabilidades futuras. Enoc se refería así a lo que aquel ángel le contaba. Me dijo, mira, Enoc, estas tablillas celestiales, lee lo que está escrito allí y señala cada dato. Miré las tablillas celestiales y leí todo lo que estaba escrito y lo comprendí todo. Leí el libro de todas las acciones de la humanidad y de todos los hijos de la carne que están sobre la tierra hasta las generaciones remotas. El depositario a quien Enoc confió todos sus escritos fue su hijo Matusalén. Preserva, hijo mío, Matusalén, el libro de la mano de tu padre y entrégalo a las generaciones del mundo. Te he dado sabiduría a ti y a tus hijos para que ellos la entreguen a sus hijos por generaciones, sabiduría que está por encima de sus pensamientos. Ya en los textos sumerios se describen a estas tablillas celestiales como objetos de poder que aquellos ángeles o dioses que se hicieran con ellos tendrían la capacidad de gobernar el mundo. En un relato llamado El mito de Zu, leemos como uno de los súbditos de Enlil, un Anunnaki llamado Pazuzu o Zu, que significa aquel que sabe, consigue robar las tablillas celestiales y pone en jaque a todo el consejo Anunnaki, desatándose una guerra sin tregua.
cuando Zu se hace con las tablillas, leemos: Tomaré la celestial tablilla de los destinos, gobernaré los decretos de los dioses, estableceré mi trono, seré el amo de los decretos celestiales, comandaré a los Igigi en el espacio. A través de aquellas tablillas celestiales, Enoc pudo ver visiones de sucesos que acontecerían cientos y miles de años en el futuro. En sus textos llegó a vaticinar la construcción de la Torre de Babel, el ascenso al cielo del profeta Elías en un carro de fuego, e incluso sobre el gran diluvio universal que se cerniría sobre la tierra unos 1000 años después. Cuando hubieron transcurrido esos 30 días, Enoc se preparó para partir, y 2000 personas se reunieron para despedirse. Cuando Enoc había hablado con las personas, el Señor envió oscuridad sobre la superficie de la tierra, y había oscuridad, y ésta cubrió a aquellos hombres que estaban de pie junto a Enoc. Y ellos tomaron a Enoc y lo llevaron hacia el cielo donde se encuentra el Señor. Y él lo recibió y lo colocó delante de su rostro, y la oscuridad se disipó de la tierra y la luz regresó. Como guinda final, y siguiendo las instrucciones del Señor, en el lugar donde Enoc fue tomado al cielo, se rindieron varios sacrificios de animales. Matusalén y sus hermanos y todos los hijos de Enoc se dieron prisa y erigieron un altar en el sitio llamado Achuzán, desde donde Enoc fue tomado hacia el cielo. Y ellos sacrificaron bueyes y convocaron a todas las personas y compartieron el sacrificio delante del rostro del Señor. La más reveladora profecía de Enoc, la que hablaba sobre un diluvio sobre la tierra, llegaría después de 3 generaciones más de su estirpe. Un problema latente dentro de la jerarquía de Yahvé seguía haciendo estragos. Sus ángeles descendían a la tierra para copular con las terrestres, cegados por su belleza y deseos de procrear. Los secretos de la gran deidad peligraban día a día, pues estos ángeles revelaban a las esposas que habían tomado unos conocimientos prohibidos que podrían elevar a los hombres a la categoría de dioses. Y eso era algo que Enlil Yahvé no podía permitir. Solo a través de una solución drástica solventaría el conflicto, una solución que se cobraría con la vida de la especie humana sobre la tierra. Tanto así que no había visto nada semejante en la tierra. Sus rostros brillaban como el sol, sus ojos también eran como luz ardiente, y de sus labios salía fuego surgiendo con la ropa, y el canto de diversos tipos en apariencia púrpura. Sus alas brillaban más que el oro, sus manos más blancas que la nieve. Los ángeles le dicen a Enoc que deje una nota para sus hijos antes de partir, para que no lo busquen en ningún lugar y esperen a que el Señor lo traiga de regreso. Y así lo dejó escrito para que sus hijos Matusalén, Regim y Caldad no sufrieran durante su ausencia. Enoc cuenta cómo 2 ángeles le hacen subir al carro del espíritu y lo describe como... El libro de Enoc fue excluido de la compilación bíblica, ya que los jerarcas de la Iglesia Católica sentenciaron que su libro no fue revelado por Dios. Solo la Iglesia Abisina en Etiopía lo incluyó en su Antiguo Testamento. Enoc estaba durmiendo en su cama cuando recibió la visita de 2 seres a los que describe como hombres enormes, quienes le llaman por su nombre y le piden que les acompañe para ascender a los cielos. He aquí que se me aparecieron 2 hombres tremendamente altos. Existen 4 libros de Enoc, en donde el patriarca antediluviano relata sus experiencias como un elegido por Dios para hacerlo conocedor de sus secretos. Libro de Enoc, libro eslavo de Enoc, libro de los secretos de Enoc, y Enoc copto.
La descripción que hace Enoc de su ascenso a los cielos constituye uno de los relatos más ricos y reveladores que existen en el mundo antiguo, y que nos ofrecen más datos sobre la naturaleza de estas entidades. De los hombres. En los días de Jared, mi padre, transgredieron los ángeles la palabra del Señor. He aquí que pecaron, transgredieron la ley del Señor, la cambiaron para ir con mujeres y pecar con ellas. Enoc es uno de los personajes históricos más intrigantes. Era conocido como el hombre que no murió, sino que fue arrebatado y elevado a los cielos por el carro del Espíritu. Enoc, cuyo significado es el iniciado, fue el padre de Matusalén, y por tanto era el bisabuelo de Noé. A partir de Caín y Abel y sus hermanos Awan, Set y Azura, la descendencia fue posible por lo que hoy llamaríamos incesto. Los varones elegían entre cada una de sus hermanas para procrear. Contando desde Adán, Enoc nació fruto de la 7ª generación, y sus padres fueron Jared y Baraca. Enoc habría vivido en torno al año 2000 a.C., justo en la época en que la Biblia dice que los vigilantes o custodios del Señor descendieron a la tierra para mantener relaciones lujuriosas con las hijas